Bienvenidos nuevamente a su programa de Ciencias y Tecnología, Química, correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este trayecto. En este programa conocerás aún más sobre los materiales que componen al mundo y una de las formas en que la ciencia los ha clasificado para comprender mejor sus interacciones. Con esto dicho, hoy comenzaremos a conocer la tabla periódica de los elementos, así como a la manera en que ésta está organizada. Esperamos que puedas reconocer su importancia y descubrir con nosotros los secretos que esconde. A lo largo de este curso has conocido los distintos tipos de mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, las sustancias como la sal, los compuestos como el bronce, y has identificado que estos materiales están compuestos de elementos cuya unidad es el átomo, que a su vez se divide en diversas partículas subatómicas. De igual forma, hemos conocido las diversas formas en que los átomos se han representado con el paso del tiempo y también a las propiedades, tanto físicas como químicas, que nos permiten identificar y diferenciar a los materiales, incluso a una escala tan pequeña como lo es la atómica. Todos los temas vistos son demasiada información. Afortunadamente contamos con la tabla periódica de los elementos, que nos ayuda unificando muchos de estos datos en una sola fuente de consulta, misma que nos sirve para relacionar cómo es que los elementos se comportan e interactúan entre ellos. La creación de la tabla periódica de los elementos es considerada uno de los logros científicos más significativos, ya que vincula estrechamente diferentes campos de conocimiento, tales como la astronomía, la química, la física, la biología y demás ciencias naturales. Es una herramienta única que permite estudiar las propiedades de la materia tanto en la Tierra como en el universo. Muchos elementos químicos son cruciales para la fabricación y el desarrollo a escala industrial de numerosos productos presentes en la vida cotidiana, sin dejar de mencionar que son necesarios para preservar el planeta, como es el caso de aquellos que conforman las biomoléculas. Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica como un recurso didáctico con el cual pudiera explicar los elementos a sus estudiantes de química. Elaboró 63 cartas, una para cada elemento conocido hasta ese entonces, 1869, y anotó en ellas el peso atómico y algunas características químicas de cada sustancia. Después agrupó las cartas y comprobó que si ordenaba los elementos según los pesos atómicos de manera ascendente, se apreciaban características químicas muy próximas a intervalos regulares. Posteriormente, ordenó las cartas conformando una tabla, en la que dejó casillas vacías deliberadamente, pues postuló con acierto la hipótesis de que éstas pertenecían a elementos que en ese momento eran desconocidos, pero de los que podían deducirse sus propiedades. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos alrededor del mundo están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes: el 119 y el 120. De hecho, los 4 elementos más recientes, 115 al 118, se agregaron a la tabla periódica con la aprobación de sus nombres y símbolos el 28 de noviembre del 2016. Estos son 115, 116, 117 y 118, moscovio, livermonio, teneso, organesón. ¿Pero qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Como hemos dicho, a mediados del siglo XIX solo se conocían 63 elementos y los químicos de la época no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrarlos o cómo ordenarlos.
Fue por ello que en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe. Dicha reunión fue crucial para la historia de la ciencia, ya que ahí se gestó la manera en la que organizamos los elementos químicos, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo. Primero se tuvo que establecer el concepto de peso atómico, masa atómica, de un elemento, que fue establecido por el químico italiano Stanislao Cannizzaro. En este concepto se inspirarían tres jóvenes participantes en el Congreso: William Odling, Julius Lothar Meyer y el ya mencionado Dmitri Ivanovich Mendeleev, para crear las primeras tablas. Los tres idearon diversas tablas que organizaban los elementos, pero fue la creación de Mendeleev la más visionaria, pues hacía predicciones y dejaba huecos libres para elementos que se descubrirían más tarde, como el galio 1875, el germanio 1887 o el tecnecio 1937. La fecha oficial tomada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, como referencia para el aniversario del nacimiento de la tabla periódica es el 1 de marzo de 1869, según el calendario gregoriano. Caso curioso porque en Rusia en aquella época utilizaban el calendario juliano y según este calendario el aniversario sería el 17 de febrero. Como sea, esa fue la fecha que Mendeleev publicó su investigación, la experiencia de un sistema de elementos basados en su peso atómico y similaridad química. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello necesitarás una tabla periódica, elementos y materiales de tu vida cotidiana presentes en tu casa y entorno. Durante este curso has trabajado y experimentado con diversos materiales y con base en sus propiedades has podido identificarlos y diferenciarlos. Utiliza ese conocimiento previo para reconocer los elementos con los que están conformadas las cosas que te rodean, desde la cuchara con la que comes hasta las células de tu cuerpo. No olvides anotar todas tus observaciones en tu cuaderno. Puedes acompañar el símbolo y el nombre de cada elemento que identificaste con un dibujo o imagen del objeto cotidiano en el que está presente. ¿Te gustó el tema del día de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre la tabla periódica de los elementos? ¿Imaginabas todo lo que podías saber sobre ella? ¿Reconoces la importancia de su invención en el desarrollo de la ciencia? Anota tus reflexiones en tu cuaderno, compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Si quieres conocer más, consulta otros materiales o pide ayuda a tu maestro para profundizar al respecto. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre la tabla periódica de los elementos. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. Hasta entonces.